Bien, puede abrir Hebreos capítulo 13. Si lo encuentra, se pone de pie y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiese su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Bien. Tomen asiento. Bien, hermano. Dije que sería bueno que pudiéramos estudiar o introducir a las clases del seminario de la iglesia lo que es el tabernáculo. Usted lo puede buscar y usted puede dedicarle tiempo allí, y usted va a encontrar que esto fue un mandamiento dado al pueblo de Israel para que ellos pudieran tener su lugar donde congregarse y donde presentar ofrendas, sacrificios al Señor. Por lo general, aquellos pueblos en la historia tenían templos maravillosos construidos y hechos artesanalmente en una forma pero maravillosa, pero cuando ellos pasaban frente al tabernáculo que Dios había mandado a construir a su pueblo Israel, muchos se burlaban y se reían, porque estaba hecho con palos, con lienzos, especialmente en el lugar santísimo, ¿me entiende? Estaba hecho con pieles de tejones. Los tejones por lo general son animales que tienen una cobertura y tienen un color marrón, y ellos tenían que ir y cazar esos tejones, y con la piel de esos tejones ellos tenían que hacer lo que sería el tabernáculo, la carpa, para que usted entienda. Así que cuando pasaban los demás y veían el lugar donde Israel la adoraba, se burlaban, se reían. Pero ellos no sabían que con la piel de tejones, cuando hay tormentas fuertes, es la piel que más resiste a las tempestades y a las tormentas. Creo que solo pensar lo que pasó en Bahía Blanca, podemos razonar y decir: a la pucha.
porque esas tiendas, esas carpas, eran tan fuertes que las tormentas no lo llevaban. Pero a la vez ese arca, ¿me entiende? O ese tabernáculo, representa a todo cristiano, que muchas veces no está muy bien vestido, que muchas veces no tiene lo que otros pueden tener, ropas espléndidas, pero que cuando vienen las tormentas de la vida, las pruebas, situaciones difíciles, las pueden soportar y las pueden resistir, mientras los demás caen precipitadamente. ¿Está entendiendo eso? Ahora, la Biblia nos enseña que en ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes con ofrendas. Por un lugar estaba el altar del incienso, por el otro lado la mesa de los panes, por el otro lado, ¿me entiende?, la presa de la propiciación. Y nosotros hemos hablado muchas veces de estas cosas. Y después del lienzo allí, color celeste, estaba, digamos, lo que sería el arca del pacto, donde estaba allí una urna con 2 palos que la cruzaban, con 2 querubines que estaban allá arriba dibujados, con la tabla de la ley, la vara que reverdeció, el maná, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que significan muchas cosas para la vida del cristiano. Por eso es importante que esto usted se preocupe de conocer más, porque va a entender mucho mejor la palabra. Esas varas estaban hechas con madera de acacia. Yo he buscado acacia acá, no viene por lo general, pero en la zona donde yo me crié hay unas acacias, pero maravillosas, que usted las mira y son bien rectas. ¿No le dice algo esto? Y que cuando usted las elabora son color oro. ¿No le dice algo esto? La rectitud, la justicia, la santidad, el oro, la pureza. Es decir, hay mensajes ahí maravillosos que cada uno de nosotros podemos entender y comprender. En ese lugar del incienso, bueno, ellos tenían que presentar especies aromáticas que las sacaban de las pezuñas de las cabras, de las ovejas, y cuando las cabras y las ovejas comían un buen pasto, ¿me entiende?, y bebían buenas aguas, cuando ponían en ese altar esas especies aromáticas, salía un perfume que subía para arriba y era un olor fragante. Amén. Pero cuando esas ovejas comían pastos amargos, aguas turbias, la Biblia nos habla de que hay ovejas que por ahí ensuciaban el agua y las demás ovejas tenían que tomar el agua turbia. ¿Me entiende? No era olor fragante. Ahora, ¿te dice algo eso? No. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? Amén. O estás comiendo bien o estás comiendo mal. O bebes aguas turbias porque de repente esas aguas turbias alguien las ensució, las embarró. Por el otro lado, había que presentar los panes sin levadura. Y vio que la Biblia dice también que un poco de levadura leude toda la masa. Ahora,
su masa que usted debía presentar debía ser sin levadura. Amén. Y en aquellos días cuando ellos tenían que celebrar la Pascua, ¿me entiende? Tenían que juzgar toda la levadura y limpiar la casa de toda la levadura que pudiera haber, porque era la fiesta de la Pascua donde se debía celebrar el pan sin levadura. Ahora, ¿cuántas veces quizás tenemos que barrer nuestra propia casa, nuestra propia vida, para justamente poder celebrar la Pascua? Seguramente usted hizo eso en estos días antes de venir a la iglesia a participar de la mesa. Habrá estado barriendo un poquito su propia vida, su propia mente, su propia conciencia, y que seguramente habrá dicho, pero yo tengo algunas diferencias, tengo algunos problemas, hemos tenido algunos dichos, hemos tenido algunas adversidades y mi conciencia me dice que tengo que ir con el hermano, con la hermana, con quien hemos tenido estas diferencias y decir, hermano, quiero que me perdones, quiero que me ayudes a limpiar mi vida porque voy a participar de la mesa del Señor. ¿Está claro? No voy a pedirle que levante la mano, pero seguramente usted habrá pensado y habrá dicho, la verdad que tengo estas cosas que arreglar, porque voy a participar de la mesa del Señor. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que se presentaban sacrificios, holocaustos, ¿me entiende? Y que el sumo sacerdote una vez por año tenía que entrar a ese lugar santísimo, porque no podía entrar otro que no fuera el sumo sacerdote con vestiduras especiales. Él tenía que pasarse la navaja y afeitarse y limpiarse de tal manera, hermano, que cuando usted se afeita, para que entienda, se pasa la navaja, usted va a ver que todas las bacterias y toda la contaminación usted lo saca con limpiarse, ¿o no es así? Amén. De ahí que por ahí quienes tenemos los problemas de diabetes y no llegamos a afeitarnos todo el cuello, en el cuello salen esas verruguitas tan horribles y tan feas, que no son otra cosa que bacterias. ¿Sí o no? Es decir, que el sacerdote tenía que agarrar un cuchillo bien filoso, afilarlo bien en las piedras de aquel entonces y entrar a afeitarse y a sacarse todo, y quedaba lampiño prácticamente para poder entrar a ese lugar presentando el sacrificio de ese cordero que fue inmolado, ¿me entiende? Allá afuera en el altar, ¿me entiende? Y solamente lo podía hacer una vez por año. La Biblia nos enseña un montón de cosas allí. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba ahí adentro, hermano, estaba cubierto con oro. Oro, oro, oro. Y el techo de ese lugar era lienzo y era allí pieles teñidas, ¿me entiende? Algunas de rojo, otras de azul, mostrando el cielo, mostrando la sangre. Es decir, hay miles de mensajes ahí adentro que nosotros podemos sacar para la vida que realmente le agrada al Señor. Amén, hermanos. Poco amén. Bueno, hoy nosotros en alguna manera vamos a hacer eso. Porque desde aquel lugar, ¿me entiende? Fue pasando el tiempo hasta que vino el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando ya el templo estaba construido, ¿me entiende? Los judíos tenían que llevar allí un cordero
y poner la mano sobre ese cordero y decir, este cordero inocente tiene que morir porque yo, Moisés o Abraham o Isaac, para dar nombres hebreos, hoy he cometido pecados, he peleado con mi esposa, he peleado con mi esposo, he tenido discusiones con este vecino, con el otro vecino, he robado, he mentido, he murmurado. Bueno, haga una lista usted. Y entonces ponían la mano sobre ese cordero y ese cordero inocente tenía que morir por causa de sus propios pecados. Esto es exactamente lo que hizo Cristo. Por tus pecados, por mis pecados, por el pecado de toda la humanidad, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto, hermano? Que antes se mataban un montón de machos cabríos, corderos, presentaban sacrificios, ¿me entiende? Cada día, dice. Y algunos hermanos, el Señor tuvo que agarrar un látigo en algún momento allí en la casa del Señor, ¿me entiende? Y voltear los mercaderes con sus monedas. ¿Por qué? Porque ellos no querían pasar delante del pueblo y que el cordero fuera porque muchos abrían las ventanas y miraban para afuera y decían, mira, Moisés o Isaac ha pecado, va con el cordero a presentar sacrificios a la casa del Señor. Y esto es lo que muchas veces pasa con los cristianos, que nadie quiere que se entere de nada de lo que ha hecho, pero delante de Dios los ojos están abiertos. Amén. ¿Cuántas veces hay gente que se enoja? Esto fue confidencial. Y cuando alguien te viene y te dice, mira, te voy a contar esto, pero no digas a nadie nada, vos decirle, no me tires basura delante de mi casa. Porque cuando alguien pone esas reglas, es porque hay cosas raras. Amén. Escuchaba algunos dichos de Menem. ¿Cuántos se acuerdan de Menem? Yo digo, el mejor peronista que tuvimos. Amén. No se enojen los radicales. ¿Me entiende? Porque él dice, cuando tú invites a alguien a comer a tu casa y te habla de honestidad y sinceridad y santidad, bueno, cuando se va, dice, cuenta los utensilios, dijo. ¿Por qué? Porque estos que hablan tanto de estas cosas, ringue, o no. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Bueno, es el ser humano que quiere presentarse en el lugar de Dios como santo, y la verdad, hermano, que nos cuesta tanto la santidad y la verdad, porque estamos rodeados de un montón de cosas y estamos con el pecado en nuestro propio cuerpo, porque entró un día por el primer hombre y de ahí pasó a todos los hombres. Amén. Entonces tenemos que entender y comprender realmente todas estas cosas y estudiar y mirar y examinarnos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de todo aquello que es malo. Amén. Fornicación. Ahora, yo recuerdo en aquellos años con Graciela de mi juventud, cuando comencé a andar en las cosas del Señor, cuántas cosas me chocaban como ser.
Me chocó un día un pastor que subió allí, Cataldo de apellido, te voy a recordar, Graciela, y habló sobre las vestiduras, donde dijo, no pondrá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Y yo dije, ¿qué está diciendo este tipo? Porque la verdad que no me encajaba para mí. Pero hoy en día, hermanos, puede encajar en alguna manera o no, que no somos legalistas ni estamos en estas cosas, porque Pablo decía claramente que la iglesia del Señor no entra en este tipo de cosas, de contienda. Pero hermano, cuando usted se viste, ¿está seduciendo? ¿Está generando pecado al otro que lo mira, que lo observa? ¿O por ahí no puede ni mirar y tiene que mirar para arriba o mirar el piso porque las ropas son escandalosas? Fíjese, el mundo todo lo está preparando para llevarlo al pecado, al pecado y al pecado y al pecado. Nosotros como pueblo de Dios, recibiendo un mensaje, tenemos que tener cuidado. ¿O no es así? Amén. Tenemos que tener cuidado. Y hay quienes nacen con un cuerpo realmente que pueden usar ciertas ropas y hay quienes que no. Y bueno, yo le digo, cada uno lleve su propia carga. ¿O no es así? Hoy, después de muchos años, pude entender a aquel pastor que estaba luchando contra una generación que estaba entrando y que estaba cambiando un poco aquellos principios que vivieron aquellos hombres. Pero yo decía en aquel entonces, el pecado no está en la ropa, el pecado está en los ojos. Por lo tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. ¿No dice eso la Biblia? Pero ¿cómo deben ser nuestras hermanas y cómo deben ser nuestros hermanos? Amén. Deben ser sobrios. Yo recuerdo, hablé de la sobriedad allí justamente en Puerto Madryn, recuerdo, creo que fue Puerto Madryn o fue, bueno, por ahí anduve tantos lugares y hablé de estas cosas y me dice un hermano muy bíblico, eso que usted dijo no es correcto de la sobriedad, que significa término medio. Lea bien. Significa no andar borracho. Y claro que sí, yo lo entiendo, la sobriedad. Pero hermanos, si se estudia y se profundiza, quiere decir término medio. Usted no puede ir ni a un lado ni al otro, usted tiene que andar como una vara, rectamente, en los tiempos que nos toca vivir. Frente a un mundo, hermano, que por ahí, ¿me entiende?, está cada día influenciando más y quiera o no, está influenciando en la vida nuestra. Porque siempre van a venir gente nueva a la iglesia que tenemos que hablarle, que tenemos que enseñarle, que no podemos ponerle legalismo a una ley, porque entonces esas personas no van a venir nunca más. Y si no ganamos almas, no somos sabios. El que gana almas es sabio, dice la Biblia. ¿Lo va entendiendo o no? Entonces en los tiempos crece el pecado, pero también crece la gracia. La gracia crece cada día. Amén. Alguien dijo una vez, si se levantaría el apóstol Pablo o se levantaría Pedro, alguno de ellos, nos mandan a todo al infierno. Porque era diferente, distinto. ¿O no es así? Amén, hermano. ¿Usted se da cuenta de esas cosas? Bueno, hoy vamos a estar hablando justamente de este altar que llegamos a la presencia de Dios.
Hoy ya ese tabernáculo ha desaparecido. Yo recuerdo en una oportunidad vinieron acá unas personas que las recibimos y Graciela me dice, y hasta el día de hoy tengo la duda que no fueron ángeles. Y yo le digo, ¿por qué? Y porque vinieron a buscar el tabernáculo, iban camino a Israel a buscar el tabernáculo. Y yo dije, bueno, eran chilenos, los chilenos siempre andan medio en estas cosas, no se enoja algún chileno si hay acá, pero me entiende. Y digo, ¿y dónde estás? Está en medio de una palmera, así que lo vamos a buscar allí. Cuando yo los invité a entrar a mi casa no quisieron entrar. Y Graciela siempre pensó en eso, vinieron, estuvieron. Bueno, yo quise hospedarlo porque la Biblia dice que hay que hospedar y que por hospedar a personas hemos hospedado a ángeles, dice la Biblia. ¿Me entiende? Pero ellos iban a buscar el tabernáculo. Y ese tabernáculo, hermanos, ya desapareció. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un tabernáculo que está en los cielos. Y Jesucristo entró a ese tabernáculo no hecho de manos humanas. Y Él dijo, Padre, lo que usted pedía por toda la humanidad, no por parte, por toda la humanidad, yo he dado mi vida, mi sangre, mi carne, por eso dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y es lo que celebramos. Así que Él intercede por todos nosotros, Él está sentado a la diestra del Padre como el Hijo del Hombre. Por eso le he estado enseñando que por ahí cambie su oración y dígale, como Hijo de Hombre, Señor, respóndeme en estas cosas. Sabemos que Él es el unigénito, sabemos que Él es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, pero Él toma autoridad cuando se introduce en el vientre de María y se hace hombre. Amén. Y Él no fue engendrado por obra de varón, por lo tanto no hereda el pecado. Tampoco fue, hermanos, un óvulo como por ahí dicen los católicos. Él se hizo hombre dentro de ese vientre. ¿Escuchó? Su naturaleza fue divina, porque si algo moría, hermano, contaminado, no podía cubrir los pecados de toda la humanidad. Entonces, Dios nos dé entendimiento en todo este tipo de cosas. Así que Dios nos dé sabiduría. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 24, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, cubrían hasta que había de venir el Mesías, el Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. No nos olvidemos que hay grandes enemigos que todavía no han sido puestos por estrado de sus pies. Que aún el mismo diablo va a ser atado por 1000 años. Porque con un solo ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿A quiénes los hizo perfecto para siempre? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo que da testimonio de Cristo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus
corazones. Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Y en sus mentes la escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de malas conciencias y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y dice, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este fue el texto que revolucionó después de muchos años a la Iglesia Católica, porque se levantó Martín Lutero y él lo llevó la atención este texto, y con esto trajo revolución. ¿Por qué? Porque más el justo por la fe vivirá. No es por obras, no es en una balanza donde hay tantos pecados como tantas obras buenas. No, lo único que satisfizo la justicia divina del Padre fue la muerte de un justo sin pecado, que fue Jesucristo, que Él derramó su vida por nosotros. Y hoy nosotros vamos a participar de esa mesa. Hoy nosotros simbólicamente no es que es una transustanciación, como enseña la Iglesia Católica, que cuando usted va a poner la hostia, que le llaman ellos, en la boca, se convierte en carne, y cuando usted va a beber la copa, la sangre, el vino se transforma en sangre. No es así. Usted come pan y usted toma vino, pero usted está diciendo con ese acto de fe que cree en esa obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió afuera del campamento. Él allí, ¿me entiende?, estuvo dando su vida por todos nosotros. Cuando Él ya llegó la hora de su muerte, allí, hermano, Él expiró, entregó su espíritu y dijo, consumado es. Amén. Y el velo se rasgó, se abrió, para que ya no entre el sumo sacerdote cada año, para que ya no se ofrezcan todos los días corderos por el pecado, ¿me entiende?, de los que pecaban, porque con esa muerte de Cristo ya su deuda ha sido saldada. Pero no se olvide que todo lo que Dios nos pide es santidad, es justicia, es verdad, es ser una vara, ¿me entiende?, de acacia, que es oro, es ver toda esa urna allí, ¿me entiende?, cubierta de oro, ver, hermanos, todos esos lienzos arriba teñidos con pieles de cordero, y todo nos habla Cristo, 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 el verdadero cordero que quita. Nos está dando una enseñanza a nosotros para que a través de la ley que está en nuestros corazones,
conciencia como en nuestra mente podamos entender lo que está bien y lo que está mal. Amén. Entonces, qué lindo cuando nosotros nos santificamos y vamos encontrando cada día eso que está mal. Qué lindo cuando hay jóvenes que forman familia y los primeros años allí hay unas riñas, ¿me entiende? Pero llega un momento donde ya desaparecen las riñas. Qué lindo cuando nosotros podemos decir qué bueno que es Dios que me dio una compañera fiel, que me dio un compañero que me ama, que me respeta como mujer, que me ayuda, que me sostiene, que me consuela, que cuantas veces soy sensible y estoy llorando, me alcanza un pañuelo, porque la mujer es más sensible, ¿o no? Amén. Pero no allí, hermanos, un perro bulldog de estos que wow, 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 wow. Amén. O que te golpee y que muchas veces no te golpea con los puños, pero te golpea con las palabras. Inútil, inservible, no sabes nada. Como tu madre, nunca haga comparaciones. Ahora, acá no pasa eso. Esta iglesia no pasa eso. ¿Entiende lo que quiero decir o no? Bueno, Dios nos dé entendimiento, hermano, en todas estas cosas. Y podamos vivir una vida cada día mejor delante del Señor. Y oremos y estimulémonos a las buenas obras, porque de tales sacrificios que leímos la palabra, se agrada a Dios. Y qué lindo que es cuando nosotros por ahí vemos a algún hermano o alguna hermana pasar por necesidades, alguna familia, y estamos allí. Estamos ahí. Amén. Qué lindo cuando nosotros podemos traer alegría a un niño como esta mañana, porque este niño, él viene todas las reuniones y nos trae el caramelito y nos trae el turrón, pero bueno, vio que la mujer es más rápida, más sabia que el hombre, así que mi esposo le trajo la corbatita. ¿Vio la corbata que tiene el tipo ahora? ¿Lo vio? Para cómo dice, igual que la del pastor colorada. No se va a olvidar nunca la vida de eso. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y ver cómo personas que creemos en Dios y amamos a Dios, vamos mejorando nuestras condiciones. Cuánto me alegré ayer conversando con nuestra hermana Sara. Yo sé cómo vino ella a la iglesia. Yo sé cómo ella vivía en un lugar muy humilde, cómo fue criada, que para que ella no tuviera frío, su madre cavaba un pozo, ponía una bolsa de alpillera, la acostaba ella adentro, ponía otra bolsa de alpillera arriba, la tapaba con tierra para que no se muriera de frío. Cuando ella ya fue más grande con su esposo, los cuales en un tiempo estuvieron viviendo acá en una casita que era de mi madre, la primera casita, con su esposo. Y yo recuerdo que ella se levantaba ya en el barrio de, bueno, no me acuerdo cómo se llama allí, ¿me entiende? Y allí se levantaba a la mañana y le decía, ¿qué estás tomando vos? Y tomaba una cajita de vino de esa. Tetrabrid era, no sé qué era. Dame. Amén. Y ahí se levantaba con esa energía que te da el alcohol y empezaba a pelear con todos los vecinos.
¿Usted se da cuenta de lo que hace el Evangelio? ¿Usted se da cuenta del mensaje que estamos predicando y lo que hace Cristo en la vida de las personas? Bueno, Dios la sacó de esa situación y Dios honra a los que le honran. Ayer, creo que fue ayer o estos días, dijo: pastor, cumplí 90 años. ¿Y cómo anda? ¿Vio? Como una mariposa. Ajá. ¿Cambia Dios a las personas? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas necesidades? ¿Cuánta pobreza? Pero allá en los cielos dice que es nuestra morada. Allí tenemos un lugar que Dios, Cristo ha ido a preparar para que cada uno pueda disfrutar por la eternidad. Así que, hermanos, qué importante que es la santidad. Qué importante que es cuando nosotros oramos y clamamos al Señor para que otros puedan conocer a Cristo, puedan llegar al Evangelio, puedan ser librados. Amén. No importa los años, que usted le predique, que usted le visite. No importa. Lo importante es cuando nosotros tiramos, siente la palabra. Somos pescadores que tiramos el anzuelo y por ahí alguno se prende, y cuando alguno se prende usted lo saca. Amén. Tiramos la red y por ahí la levantamos y salen de toda clase de peces allí. Algunos se devuelven al mar, dice la Biblia. Otros son recogidos. Amén. Y qué lindo hacerse allí un asado de un pescadito bien de eso que le gusta a usted, ¿o no? Ahora se van a ir a la casa y van a querer comer pescado. Amén. Dios nos bendiga. Ahora, dice Hebreos capítulo 4, verso 6. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar esa gracia de Dios, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Y en algún momento Dios le extiende esa gracia como se la extendió a nuestra hermana Sara, ¿me entiende? Y usted entra en esa salvación. Yo me recuerdo también nuestro hermano Portillo, ahí está con la cabeza blanca, lástima que es de River, ¿vio? Pero bueno, te tocó eso en la vida. Cuando eran unos pequeñitos allá en un lugar que no había nada, todo era campo. Amén. Bueno, y Dios llamó a toda esa familia. ¿Cuántos no están de aquellos que yo visité en aquel momento? Hay que traerlos. Hay que buscarlos. ¿O no es así? Algunos se desviaron, se extraviaron, se perdieron, pero el poder de la oración hace que vuelvan a su casa, que se vuelvan como los hijos pródigos. Amén. Y qué lindo cuando la iglesia está allí recibiéndolos. Mi hijo Pipo tiene sus bromas y dice, este está como Jordan, lleno de anillos, porque ha vuelto tantas veces a la casa del Señor, ¿me entiende? Y cada vez le puso un anillo, dice la Biblia. Pero qué lindo cuando hay una iglesia que ama de verdad, que tiene misericordia, que se compadece, que llora con los que lloran, que ríe con los que ríen, que no dejan de predicar la palabra y de hacer buenas obras, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Qué lindo cuando una iglesia entiende que ya Cristo es
nuestro tabernáculo, que Cristo es el que está sentado a la diestra del Padre e intercede por todos nosotros, que Él es lo que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y entonces estamos allí moviéndonos y trabajando y ganando almas para Cristo. Eso es muy importante, hermano, para la gloria de Dios. Dice Salmo 145, 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Y quiero que nos pongamos de pie en reverencia a Dios, y nuestra hermana Graciela nos va a leer allí Proverbio capítulo 16, versículo 1 al 9. O voy a leerlo yo y después te voy a dar un texto a vos. Del hombre son las disposiciones del corazón. Usted va a disponer hoy participar de la mesa, pero también de santificarse cada día, de vivir una vida agradable a Dios. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia, escuche, este texto me lo dio mi presidente Agustín Pellegrino hace muchos años. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de fruto sin derecho. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ay, ay, ay. Amén. ¿Y qué dice Esdras capítulo 6? Entonces los hijos, Graciela, entonces los hijos de Jehová, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad. ¿Ven? Sí, dale, yo estoy leyendo. Entonces el rey Darío dice, ¿Esdras cuánto? No, estaba hablando. Esdras capítulo 6, verso 16 al 22. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ahora, ¿todos hemos venido de la cautividad? Todos. Amén. Todos hemos estado allá atrás, en ese mundo perdido, haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y venimos de la cautividad, éramos cautivos, esclavos del pecado. Amén. Entonces ayer hablaba con un vecino acá y me contaba acerca de que fueron ahí a la iglesia católica y hubo un ladrón ahí que fue corriendo y rompió una chapa de fibra y se cayó y quedó enganchado ahí, se lastimó entero. Y entonces yo le decía, bueno, mira, estos cuando lo agarra la policía, porque tengo información, se orinan arriba de la camioneta porque ya saben que cuando llegan a cierto lugar le van a dar una paliza que empiezan a orinarse. Pero salen de ahí, le digo, y siguen haciendo lo mismo. Entonces le digo, la Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, sí, me dijo. Claro, recordó. ¿Escuchó?
Nada va a cambiar en las personas si no viene el libertador. Si no hay disposición de tu corazón, no solo de venir a participar de la mesa, de vivir una vida santa. Siga, hermano Graciela. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Ahora se santificaron, se limpiaron. Bueno, espero que nosotros aquí también hoy lo hayamos hecho. Amén. Aún con nuestros seres queridos, compañeros, hijos, etcétera. Amén. Ahora, ¿qué más dice? Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo las fiestas solemnes de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Bien. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de que podamos estar delante del Señor limpios por la sangre de Cristo. Por eso decimos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo murió por toda la humanidad. Ahora, ¿usted se toma de esa promesa? ¿Usted crea las palabras que Cristo? Bueno, automáticamente usted comienza en un proceso de santificación. Todos vamos pasando por la vida, vamos madurando, vamos creciendo, vamos aprobando y desaprobando, pero en la manera que lleguen los años de la madurez, vamos a empezar a entender mucho más. Y a veces yo me he hecho la respuesta, ¿por qué entendí tarde esto? Siempre recuerdo a la esposa de Benjamín, cuando fue a predicar el Evangelio a Salta, y esta jovencita salió con la bicicleta, cayó, golpeó su cabeza en una piedra y falleció. Y justo en esos días, hace muchos años, yo estaba estudiando profundamente lo que es pecados generacionales, en una batalla contra muchos maestros de aquel entonces. Y Dios se manifestó y me dijo, hijo, llegaste tarde, porque quizás si hubiera llegado con la enseñanza antes, ella hubiera podido, Señor, líbrame, Señor, de esto que como herencia está viniendo sobre mi familia, porque su padre falleció también en una edad donde la dejó huérfana a ella, como ella dejó 2 hijos huérfanos. ¿Recordás eso, Graciela? Por eso no nos cansemos de hacer bien, de predicar, de hablar. Dice la Biblia que el que a nosotros nos oye, oye al Señor. Y habrá gente que al principio no quiere saber nada, pero al tiempo, la vida, la situación los va a llevar a que van a decir, pase, siéntese, vamos a hablar de esto. Tengo interés, tengo hambre,
Amén. Y nosotros de esa manera nos vamos santificando. Y Cristo, cuando Él venga, nos va a levantar en las nubes. Y vamos a tener la cena allí en el cielo. Y vamos a recibir la recompensa allí en los cielos. Amén. Mientras en esta tierra la Biblia habla que va a ser un caos como nunca lo hubo sobre la tierra. Así que no espere que va a mejorar todo acá. No. Vamos camino al cielo. Allí estará nuestra vida escondida en Dios. Cierre sus ojos, ponga su mano en el corazón, haga un autoexamen y dígale: Señor, ¿me hablaste? ¿No me hablaste? Esto tengo que revertirlo, tengo que santificarme, tengo que arreglar. Y Dios, que es bueno, que es alfa y omega, A y Z, va a ir dándole las posibilidades para que usted arregle con Él primeramente y luego con su prójimo, a donde usted considera por la mente, porque la ley de Dios ha sido escrita en su mente, puede arreglar. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de venir en este día a celebrar la mesa del Señor. Hoy recordamos tu muerte hasta que tú vengas. Con este recordar estamos diciendo que nos hacemos cargo y responsable de su muerte. Tú has muerto en la cruz por nuestros pecados. Tú has venido a este mundo para salvar lo que se había perdido. Tú eres el Dios que has programado todo esto para que un día estemos allí, los santificados, en los cielos nuevos y tierra nueva. El cielo pasará, la tierra pasará, pero los que guardamos tu palabra tenemos promesa que permaneceremos para siempre. Señor, permítenos no solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra, practicar la palabra, porque de tales sacrificios te agradas tú, oh Dios. Señor, bendigo a los hermanos, nos encomendamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.